Luis Fernando Agudelo, director del Informe Medellín. ¿Cómo vamos, director? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Felipe, y a todos por la invitación y por este espacio de la mañana para todos los antioqueños. Acabo de plantear una de las conclusiones importantes del informe que se presentará esta mañana, 11 de la mañana. A mayor inversión, menor impacto, menor cobertura, menos niños, menos madres gestantes atendidas. ¿Cómo podría explicarse, si es que Medellín, cómo vamos, logró entenderlo? Porque la explicación tendrá que darla la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo entendieron ustedes cómo explicar esa situación, esa paradoja tal vez? Sí, yo quisiera empezar diciendo una cosa, y es que pues la niñez de Medellín está en riesgo. Lo que nosotros estamos viendo en indicadores asociados a educación, alimentación y a todos los temas de estimulación nos preocupa sobremanera. Y en ese sentido, pues usted nos propone el tema de Buen Comienzo. Buen Comienzo, para que los ciudadanos se hagan una idea, cubre más o menos 45-46% del total de niños de 0 a 5 años de la ciudad de Medellín. Este programa es el programa esencial que nos permite garantizar atención integral a la primera infancia, un programa que lleva más de 16 años desarrollando sus actividades. Y en ese sentido, el principal problema que hoy tenemos en términos de lograr coberturas que teníamos en tiempos pasados está relacionado con una parte del programa. El programa tiene dos grandes partes, que está relacionado con los jardines infantiles de atención 8 horas, que ese es el principal componente, y hay otro componente que es la modalidad familiar. La modalidad familiar es muy importante porque en la modalidad familiar se atienden esencialmente madres gestantes y niños menores de 2 años, y ahí es donde tenemos la mayor brecha de cobertura. Si uno compara el año 2021 con el año 2019, la atención en niños en jardines infantiles está más o menos en el mismo nivel, 84.000 niños de los más o menos 148.000 niños menores de 6 años que tenemos en la ciudad de Medellín. Mientras que si uno compara las coberturas que teníamos en modalidad familiar en el año 2019, que estaban alrededor de 12.900 entre madres gestantes y niños menores de 2 años, la comparamos con el año 2021, donde fueron 9.400 madres gestantes. Por lo tanto, la principal dificultad que tiene el programa está relacionada con lograr las mismas coberturas que teníamos en modalidad familiar en el año 2021. Luis Fernando, aquí hay un hecho que impacta muchísimo. Bueno, los resultados todos son muy preocupantes, pero la desnutrición crónica en Medellín aumentó y las consecuencias de esto pues son a largo plazo para todo el resto de la vida de los niños que la padecen, los niños menores de 5 años. ¿Qué encontraron en este sentido? Sí, en este sentido lo que encontramos es una tendencia que es negativa. Desde el año 2018 ya viene creciendo el número de niños que se consideran en desnutrición crónica. Ayer lo hablábamos con la Sociedad Colombiana de Pediatría del capítulo Antioquia. Las consecuencias que tiene la desnutrición crónica están asociadas, por ejemplo, al tamaño del cerebro de los niños. Tiene que ver también con experiencias de no poder tener una ingesta completa de micronutrientes durante periodos largos. Por lo tanto, para Medellín es una situación muy preocupante esta tendencia que se está dando, tendencia que se agravó, por supuesto, con la pandemia, pero también por los problemas que estamos viendo en términos de gestión alrededor de los programas de atención integral. Y esto tiene que ser claro, y es que no todas las ciudades tienen la misma tendencia. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que para el año 2021 su nivel de niños en desnutrición crónica era del 11%, tuvo una reducción de 3 puntos porcentuales. Mientras que en el caso de Medellín pasamos de 7,4 en el año 2019, 7,4 en el 2020 a 7,8 en el 2021. Y hay que tener en cuenta que este indicador tiene una condición, y es que solamente se están mirando aquellos niños que tuvieron procesos de tamizaje nutricional. Por lo tanto, esta es un poco la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Y el complemento de esto tiene que ver con la dificultad de las familias para poder generar ingresos y con el proceso de inflación. Hay que recordar que la inflación de alimentos está cerca de 25 puntos porcentuales, a diferencia de la inflación general, que ya es bastante alta en un 10%. Por lo tanto, aquí hay un elemento que tiene mucho que ver
con la capacidad de las familias y de las comunidades de poder generar ambientes de cuidado para los niños y niñas. Esto además también con una ciudad que históricamente ha recibido población desplazada por la violencia, población migrante y en el último tiempo población migrante extranjera, fundamentalmente de origen venezolano. Y quisiera poner un elemento allí porque esta ciudad tiene un reto gigantesco como el resto de las ciudades del país, y es que ante la llegada de la población de origen venezolano, pues no nos queda más que generar procesos de integración y por lo tanto aumento de la cobertura. Y es que hoy en día en modalidad familiar, 1 de cada 5 madres que están en modalidad familiar son de origen venezolano, que es un fenómeno que no teníamos en el año 2018. Por lo tanto, el llamado es a que el programa tiene que aumentar la cobertura, especialmente allí. Si lo vemos alrededor de niños, hoy en día 1 de cada 10 niños que están en el programa Buen Comienzo son de origen venezolano, y eso es una realidad que tenemos que enfrentar como ciudad, y la única salida es aumentar la cobertura, porque muy seguramente esas experiencias migratorias están asociadas a procesos en los cuales esas familias se van a quedar en Medellín. Y tenemos el reto, como hemos tenido el reto histórico con población en condición de desplazamiento, de hacer la integración social en ese caso. Luis Fernando, mientras esos indicadores de desnutrición crónica vemos que están al alza, tenemos una disminución en el número de personas atendidas, de niños atendidos en el programa Buen Comienzo, uno se pregunta, ¿los recursos están? ¿Hay capacidad desde la administración distrital de aumentar esos recursos para el programa Buen Comienzo? Nosotros consideramos que sí, de hecho ese fue el anuncio al principio del gobierno, que se iba a doblar la cantidad de recursos. En el año 2019 la inversión que se hacía en el programa Buen Comienzo en todas sus modalidades era de 162.000 millones de pesos. Y para el año 2021 ese valor subió a 199.000 millones de pesos. Si uno tomara todos los beneficiarios, incluyendo niños, niñas y madres gestantes y en periodo de lactancia materna, pues estaríamos hablando que en el año 2019 el costo del programa por cada beneficiario era más o menos 1,6 millones de pesos y hoy en día es de 2,1 millones de pesos. Por lo tanto, capacidad fiscal hay. Medellín para este año, a junio, tenía un presupuesto de 7 billones de pesos. Estamos hablando que es un programa que si uno tuviera ingresos de, vamos a suponer una familia tuviera ingresos de 7 millones de pesos, es como si destinara 200.000 millones o 200.000 pesos. Por lo tanto, la proporción de ingresos está ahí. Además que no hay que olvidar una cosa, y es que en términos constitucionales los derechos de los niños y las niñas tienen prevalencia constitucional. Por lo tanto, hay unos asuntos de carácter legal y unos asuntos también en términos de la disponibilidad de recursos que claramente nos ponen frente a la realidad de una administración local que tiene los recursos para hacer esta atención. Y gran parte de lo que decíamos también en el informe de calidad de vida con datos objetivos es que la preocupación que tenemos con el modelo de gestión social de la ciudad es la capacidad para identificar efectivamente quiénes deberían ser los beneficiarios que reciben las ayudas. Porque si recordamos al principio de la pandemia, nadie estaba preparado para una pandemia, esta administración ni ninguna. Pero el mecanismo que se usó creemos que no es el correcto. De hecho, tuvimos un informe alrededor de lo que pasó con Medellín Me Cuida. Y creemos que ese no es el mecanismo es profundizar SISBEN 4, porque al final del día la dificultad en un ambiente donde uno tiene los recursos para poder entregar las prestaciones sociales tiene que ver con ser capaz de identificar quiénes son los beneficiarios, y ahí es donde creemos que la administración tiene un reto importante. Entonces, en resumen, si le entiendo, Medellín va mal en materia de niñez por los recursos que tiene una ciudad como esta, que Andrea la define pues legalmente como una ciudad que ya es un distrito, tiene la plata, tiene el dinero, tiene los recursos, tiene el presupuesto, pero entonces el problema es de gestión, el problema es de presupuesto, el problema es de políticas. No se admite que una ciudad con tantos recursos, con tanta posibilidad presupuestal, destine tan pocos recursos o tan limitados a un tema que ustedes ven evidente, que es el tema de desnutrición. Yo creo que es una combinación de factores. Sí. Por un lado, pandemia. Luego la profundización también de todo el tema de aumento del costo de vida. Eso ha pegado muy duro a las familias porque claramente una inflación de alimentos del 25, algunos alimentos que se duplicaron o triplicaron,
Por lo tanto, hay un factor, pero creemos que el factor de gestión es importante. Porque el presupuesto se aumentó, no se olvide. El presupuesto se aumentó claramente, de hecho entre el 19 y el 21 se aumentó el 28%. Es correcto. Entonces, ahí creemos que lo que hay que hacer es mucho mejor trabajo en términos de planificación, por ejemplo, de la contratación y de garantizar que los mecanismos de focalización se mejoren y refinen. Esta es una ciudad que en el año 2000 o 2003 hacer grandes programas sociales tenía unos niveles de efectividad muy grandes porque había muchas personas que no estaban cubiertas. En la medida que un programa va aumentando la cobertura, también cada vez hacer el kilómetro extra, lograr efectivamente hacer el mejoramiento extra tiene dificultades. Y quisiera decirle una cifra, y es, por ejemplo, hemos encontrado en los últimos 8 años la mayor proporción de niños con bajo peso al nacer. Ahí hay un asunto que tiene que ver con prevención. Y hay 2 razones por las que se puede dar esto. Y es que en niños menores de 1 año o recién nacidos con bajo peso al nacer, puede ser porque los niños son prematuros o porque los niños nacieron a término. El problema que tenemos hoy no es con los niños prematuros. La explicación de por qué tenemos mayor proporción de niños con bajo peso al nacer tiene que ver con niños que nacieron a término. Es decir, niños que completaron el periodo de gestación completo, pero que sus madres no tuvieron los controles efectivos. De hecho, hemos reducido la cantidad de controles que deberían tener las madres gestantes, que en la ciudad y el país se propuso como meta tener 4. En el año 2019 el 100% de las madres tenían los 4 controles, hoy el 90%. Entonces ahí es donde tenemos el asunto, y es que claramente es más difícil hoy, pero claramente con ese aumento de recursos también la exigencia es mayor. Quiero detenerme, Luis Fernando, un poco en las causales de esta situación para intentar entender, porque usted nos expone un escenario con 3 o 4 razones sustanciales, porque es que el titular suena escandaloso. Buen comienzo, a mayor inversión, menor atención. Suena escandaloso, pero ¿qué tan culpable, usted lo ha citado 2 veces, es la inflación? Es decir, ¿qué tanto la inflación se ha tragado la capacidad de inversión y de gestión? Porque es que hoy los alimentos y los insumos valen más, la nómina vale más, y no ha sido un asunto de 1 o 2 puntos, de muchos puntos en materia de inflación. Es tal vez que esa sea una buena explicación de por qué el presupuesto se ha copado rápidamente, disminuyendo la capacidad de gestión por parte de la alcaldía, o en esas causales la razón, falta de planificación, de destinar más recursos, de ejecutarlos bien, es lo central en esta conversación. Yo creo que es lo central, porque al final del día, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay indicadores que están mejorando con las mismas condiciones de inflación. De hecho, el año pasado tuvimos, a mi modo de ver, uno de los momentos más dramáticos en todo este proceso de veeduría, en todo este proceso de seguimiento, y es la demora en la contratación de la modalidad familiar. Históricamente la modalidad familiar, por lejos que se contratara en el año, se contrataba a finales de febrero, principios de marzo. El año pasado estos contratos salieron el 26 de abril. Entonces también hay un asunto en términos de que la ciudad está acostumbrada a unos estándares de gestión, y en el año 2021 tuvimos una complicación en términos de lo que sucedió en Buen Comienzo en términos de planificación de la contratación en modalidad familiar, que es donde más preocupaciones tenemos. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo es poner todas las razones técnicas sobre la mesa, pero una de las razones, y es un poco el llamado a las familias, a los operadores, al propio Buen Comienzo, es a que nos miremos en términos de poder hacer autocrítica, porque también Buen Comienzo viene en un proceso en el que pasó de estar en la Secretaría de Educación a hacer una unidad administrativa especial, y ese proceso de transición fue tremendamente complejo. Aprovecho el agradecimiento, y es que nosotros estuvimos hablando con decenas de madres y cuidadores, con agentes educativas, con operadores, es decir, este informe que vamos a presentar el día de hoy es resultado de un trabajo por toda la ciudad hablando con los actores, y una de las mayores angustias que tenían estos actores que alrededor de todo este ecosistema de atención integral a la niñez en Medellín, pues estaba relacionado con el hecho de esos problemas de transición y de gestión en el caso de Buen Comienzo, que claramente están con más recursos, como ya lo hemos visto. Entonces, un poco
la respuesta corta es un factor, pero no es suficiente explicación. Ahora, Luis Fernando, ¿ven ustedes acciones de mejora? El informe Medellín, ¿cómo vamos? ¿Alcanza a visualizar desde la Alcaldía de Medellín acciones que permitan revertir esas realidades que ofrecerán ustedes esta mañana? Yo creo que hay una señal buena y es por lo menos la estabilidad en la dirección. Yo creo que hay un asunto en términos de comunicación con los operadores que es muy importante y es que hay que recordar la inestabilidad en este cargo de la administración. Este es un cargo vital en la construcción del modelo de gestión social. Es el programa central en términos de poder hacer atención integral a la primera infancia, que ya hablamos de los asuntos constitucionales y legales de primacía de los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, creemos que es una buena señal la estabilidad. Hasta ahí creo que es un elemento importante porque ha permitido generar una interlocución más fluida con los operadores, pero hay mucho trabajo que hacer, que es un trabajo además que requiere mucha coordinación y requiere estabilizar un sistema que al principio el gobierno creo que tuvo una gran inestabilidad. Pues Luis Fernando, gracias por acompañarnos. En un rato a esta mesa de trabajo vendrán 2 concejales de Medellín y el consejo en relación con la situación de Buen Comienzo, ¿cómo se ha comportado? ¿Qué tanto control político y atención le ha prestado a estos indicadores que a juicio de Medellín, ¿cómo vamos?, son terribles? Yo creo que el Consejo de Medellín tiene que seguir haciendo las preguntas difíciles a toda la ciudad, en el sentido de que esto también nos tiene que servir como reflexión a todos en términos de que no podemos dar nada por sentado. Es fundamental que los ciudadanos, las familias, los cuidadores estén pendientes del programa. Es fundamental también que los representantes políticos, en este caso el Consejo de Medellín, sean incisivos con el programa y pidan la rendición de cuentas, y también acompañar a los operadores y acompañar a los agentes. Y es que quisiera hacer un reconocimiento a la voz callada que hay detrás de estos programas de atención integral, que son las agentes educativas, que en su gran mayoría son mujeres. Entonces, aquí también hay un llamado que uno lo ve de manera constante y es, ellas lo que quieren es estabilidad. Sí. Que se les brinde unas garantías mínimas de poder hacer su trabajo de manera tranquila, que no se recorten los procesos contractuales, sino más bien que esos procesos contractuales se alarguen. Y un llamado también, y es que esto no es una gestión de cupos, porque también hemos revisado toneladas de documentos y se habla de cupos, no, aquí lo que estamos gestionando es el futuro de esta ciudad, que es la obra más importante de la ciudad. Y estamos gestionando la felicidad de esos niños y la posibilidad de que tengan efectivamente un futuro para esta ciudad. Por lo tanto, el hecho central no es solamente gestionar cupos. Ese es como el llamado, que pongamos este tema en la agenda, independientemente de la crispación política que pueda haber. Estos son los asuntos importantes de Medellín. Así es. Pues Luis Fernando, muchas gracias. Bueno, compañeros, sí, claro. Porque ahorita estarán aquí Julio González y Babington Flores, concejales de Medellín. Los invitamos para hacer una conversación, debate en torno a la discusión de la venta del paquete de acciones que UNE tiene en Tigo, que hoy se atenderá en comisión primera, pero creo obligatorio preguntarles a ellos, a los concejales de Medellín, el nombre de la corporación, cómo están visualizando el tema de Buen Comienzo y qué están haciendo para que estos indicadores no sean así, para desde la Junta Directiva de la ciudad pues lograr generar una mejor administración en estos recursos y una mayor atención. A Luis Fernando Agudelo, director de Buen Comienzo, gracias. 11 de la mañana. ¿De Medellín cómo vamos? De Medellín cómo vamos, de Medellín cómo vamos, a las 11 de la mañana en el Auditorio Parque Biblioteca Belén será la presentación. Allí estaremos muy atentos, pero además consultarle a la dirección de Buen Comienzo, a la gente de la Alcaldía de Medellín, la visión que tienen y la respuesta que tienen a esta presentación del informe. A las 7 de la mañana en punto, señora. Una aclaración que es importante siempre reiterar cuando se presentan estos informes de Buen Comienzo, porque, y ya lo vemos en los comentarios, la gente dice es que es sesgado, pero son datos, son estadísticas, es un informe basado en información del DANE y de la propia Alcaldía de Medellín. ¿Alguna claridad, Luis Fernando, respecto? Ustedes ¿Es un comentario que hace un televidente? Sí, lo hacen los televidentes, dicen que es decir, informes... ustedes son oposición política al gobierno de Daniel Quintero en Medellín, que esto sí, lo que pasa es que uno da por hecho, que porque esto lo hemos preguntado varias veces, pero para que quede la tranquilidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es Medellín? ¿Cómo vamos? ¿Y de dónde sacan la información que comparten en los informes? Sí, yo creo que esto es fundamental. Medellín ¿Cómo vamos? Es un programa del sector privado. Nosotros somos 20 ¿Cómo vamos? A nivel nacional.
los dueños del modelo Cómo Vamos, que está por todo el país. Este mismo informe lo estamos haciendo en esta misma época en Bogotá, en Cali, en Manizales. Es decir, esto es independientemente de quién sea alcalde. ¿Quiénes financian la franquicia Los Cómo Vamos? La financia la Casa Editorial El Tiempo, la financia la Cámara de Comercio de Bogotá, la financia la Fundación Corona. Ellos son los dueños del modelo, y localmente nuestros socios son ProAntioquia, la Caja de Compensación Confama, Confenalco, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el periódico El Colombiano y la Universidad de AFIT. Y este informe en particular lo financia la Fundación Éxito para otras 3 ciudades a nivel nacional. Nosotros no definimos los indicadores en función de un alcalde. Nosotros, cuando hacemos encuestas, venimos haciendo las mismas encuestas hace 16 años. Lo que le decimos a los televidentes y a quienes nos ven es: usen nuestros datos, júzguennos por los informes que van a estar colgados en la página. Datos que son sacados de la alcaldía. Datos que en su mayoría nos lo entrega la propia administración municipal, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y el ICBF. Correcto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner a disposición en un solo lugar para la discusión pública. Esto tampoco es verdad revelada en términos de las razones. Nosotros lo que hacemos es un trabajo que consideramos es juicioso y técnico, que nos juzguen por lo que decimos y por las fuentes. Y invitamos al televidente a que nos acompañe hoy a las 11 en Parque Biblioteca de Belén.